Muchas veces seguro que en los vídeos, si has visto vídeos en mi canal de YouTube, me habrás visto hablando de la variable competitiva que hoy por hoy es más importante, que es la que de verdad puede asegurarte que tengas éxito y que destaques frente a la competencia. ¿Y cuál es, en tu opinión, cuál crees que es esa variable competitiva más importante hoy, que no era la variable competitiva más importante hace unos años? Fíjate que no es ni el tamaño de la empresa, ni el tamaño de tu equipo, ni los presupuestos, ni las instalaciones que tengas, si eres una empresa tecnológica o no, ni los laboratorios, ni las máquinas, ni los dispositivos, nada de eso. Todo eso es importante, por supuesto. Pero hace unas décadas, varios de estos aspectos eran la clave que marcaba la diferencia entre una empresa que competía y otra que no, el tener acceso a esas instalaciones, a esas máquinas, a ese nivel de presupuestos para ser un IBM, un Microsoft. Pero hoy por hoy, la variable competitiva principal es la velocidad de respuesta. La velocidad de respuesta para darle cada vez más valor a tu cliente y valor de una manera diferente a lo que le ofrece tu competencia. Así que fíjate que me paro aquí a hacerte la pregunta, y es si la velocidad de respuesta es la principal variable competitiva hoy. ¿Tú eres rápido o tienes velocidad de respuesta? ¿Vas siempre a mucha velocidad o tienes velocidad de respuesta? Son cosas totalmente diferentes. La sociedad nos enseña muchas veces que ser productivo es estar continuamente activo, es estar continuamente haciendo cosas. Lo digo muchas veces. Y eso no tiene nada que ver con ser productivo. Ser productivo es tener mucha velocidad de respuesta, pero eso no significa ir como un bombero apagando fuegos, estar agobiado, vivir estresado, que tu equipo viva con excesivo nivel de estrés. Tienes que tener un nivel de tensión para ser más competitivo. Como un atleta de 100 metros lisos que entrena, no puede salir a entrenar después de haberse tomado unas cañas, unas cervezas con sus amigos. No, no es el momento, no es el contexto, no es la mentalidad. Pero una cosa es la tensión para ser competitivo y otra cosa es vivir estresado como un loco, vivir como pollo sin cabeza, ir acelerado continuamente. Fíjate que siempre digo en mis formaciones, es una de las principales lecciones que creo que cualquier empresa puede aprender de la Fórmula Uno, y yo me dedico a transmitir lo que yo aprendí en la Fórmula Uno, los valores, la mentalidad, la gestión, sobre todo la manera de pensar en cómo gestionar y cómo ser productivos, eso que yo aprendí en la Fórmula Uno cuando trabajé como ingeniero, lo que he aplicado en mis empresas y lo que sigo aplicando desde hace 10 años, lo que he aplicado con muchos equipos, con profesionales autónomos independientes, con gente que tiene su propia empresa, con gente que trabaja para multinacionales. Bueno, pues todo esto que he visto es lo que transmito. Y al final una de las principales lecciones que siempre cuento, siempre explico que se puede aprender como algo de lo más importante de la Fórmula Uno es la claridad absoluta en las prioridades, la claridad absoluta en lo que hacer, en el camino a seguir y en el camino a no seguir. ¿Quiere decir esto que tienes una bola de cristal y sabes siempre el rumbo que vas a seguir, aunque haya cambio de normativa? Si sigues un poco la Fórmula Uno, prácticamente la norma cambia cada pocos años. Bueno, pues imagínate un sector en el que la normativa cambiará drásticamente, radicalmente, cada pocos años. O tienes una bola de cristal para predecir la pandemia, la epidemia y todo el impacto que ha tenido en Fórmula Uno y en cualquier negocio. No se trata de eso. Se trata de decir, fíjate, tienes la claridad absoluta en las prioridades que tienes hoy y tienes el método y la mentalidad para cambiarlas muy rápido si las condiciones cambian. Pero en cada momento y con las circunstancias que hay, tienes tus prioridades claras. Y eso es lo que te da criterio para tomar las decisiones. Así que siempre digo que la principal lección es esa claridad. Digo una frase además para que quede como un titular, para que quede como un flashazo y que la gente se acuerde. Y es que la claridad es velocidad. Pero fíjate que lo digo así porque suena mejor, para no alargarlo, pero realmente debería decir la claridad es velocidad de respuesta, porque no tienen nada que ver la velocidad de ir continuamente como un bombero apagando fuegos, la sensación de ir muy rápido frente a la sensación de tener las cosas claras y de tener velocidad de respuesta. Al final, la velocidad de respuesta tiene que ver con la agilidad, con tener la estructura más plana posible, optimizada a tu caso particular. Por ejemplo, en nuestra escudería, en el equipo Renault de Fórmula Uno, digo nuestra como si fuera mía, pero al final en Renault Fórmula Uno, cuando trabajaba en el departamento de investigación y desarrollo, yo era un pipiolo de 22 años en aquel momento cuando entré, trabajaba desarrollando los proyectos tecnológicos no del coche que estaba compitiendo, sino de la temporada siguiente. Así que teníamos las ideas más locas y teníamos que transmitir, que trasladar esa idea a ejecución, a algo real. Y sobre todo, de las más de 100 ideas que había en la lista de Excel, de ideas que teníamos para analizar entre los 7 ingenieros que éramos en el departamento, siempre lo digo, la clave era saber cuanto antes matar proyectos
para poder pasar de un proyecto al siguiente, pero en cada momento solo me centraba en uno o dos proyectos. Bueno, pues todo esto, al final, para transmitirte que desde mi posición, que era el último mono de ingeniero cuando entré en el departamento de I+D, hasta el máximo responsable técnico de la escudería, hasta Bob Bell, en aquel momento el director técnico, y James Allison por debajo de él, que ahora es el director técnico de Mercedes, la escudería que lo gana todo desde hace 6 años en la Fórmula 1. Bueno, pues yo trabajé con James Allison, trabajé con Bob Bell y viví una estructura en la que yo tenía por encima de mí un jefe, el jefe de departamento y Bob Bell. Era una estructura en 2-3 niveles y ya había llegado al máximo responsable de la escudería. Y dirás, bueno, es que erais 20, 50 ingenieros. Bueno, éramos 200 ingenieros y 800 personas como estructura completa entre técnicos, técnicos de laboratorio y la gente de todos los departamentos, marketing, comercial, logística, operaciones, etc. Bueno, pues al final la estructura no se trata de que tengas solo un nivel, de que no tengas niveles, como por ejemplo la empresa que desarrolla la plataforma más grande, una de las más grandes de videojuegos, Steam, que no tiene gestores, no tiene jefes, y cada equipo de la empresa propone sus propias ideas, convence a sus compañeros y de manera autónoma defiende que eso es una idea de negocio, y si consigue convencer al suficiente número de trabajadores, entonces lanzan el proyecto. No se trata ni de tener esa estructura, que es ni siquiera plana, es no tienes jefes. No se trata tampoco de tener una estructura como en un ministerio de cientos o decenas de niveles, se trata de optimizarla para tu caso particular. Pero para poder tener esa velocidad de respuesta, tienes que saber cuál es la estructura mínimamente jerarquizada que para ti sirve. Si eres autónomo, pues eso es fácil, pero si tienes una pequeña empresa o si trabajas en una gran empresa, ¿cuál es la estructura que funciona para ti? Porque la agilidad depende de la autonomía y la estructura más optimizada, en concreto, más plana posible para tu caso. Así que eso es lo que quería comentarte de mi experiencia en Renault. Y fíjate que tenía por aquí algún tema apuntado que no quería que se me olvidara en este vídeo, y es comentarte un caso en el que quizás estés pensando que esto de la velocidad de respuesta está muy bien para las empresas de Silicon Valley, para las nuevas empresas o para empresas pequeñas, pero tú estás trabajando en una empresa más tradicional o tienes una empresa más tradicional o tienes una empresa con un cierto volumen de personas, 50 personas, 100 personas, empresas con las que he trabajado, por ejemplo, recuerdo una de 100 personas del sector de renovables. Bueno, pues quizás estés pensando que esto es para empresas que se pueden permitir ir mucho más rápido, tener mucha más autonomía, menos niveles de estructura, pero que no vale para una empresa más consolidada o más grande. Bueno, pues quería comentarte el caso, la historia de Intel frente a Motorola. Intel, una empresa que surgió en los años 70 en Estados Unidos, y Motorola, dos gigantes del sector tecnológico, en concreto del sector de procesadores y tecnologías de la comunicación en general. Y en un momento dado, Intel estaba interesado en una familia particular de procesadores, de microprocesadores, y quería ser líder absoluto en esa familia de procesadores. De repente, un día, uno de sus comerciales, hablando con uno de los clientes, que hasta entonces había sido cliente de Intel, reportó, transmitió a la central que su cliente por primera vez le había dicho que un chip, un procesador de la competencia de Motorola era más rápido y tenía más prestaciones que el de Intel. Esto suponía que, como era una familia crítica en la que Intel quería liderar sí o sí, tener la máxima cuota de mercado y ser el líder del mercado en ese sector, en ese segmento, suponía que esto iba en contra de algo nuclear para Intel, de la estrategia de la compañía. Ese comercial lo transmitió a la central y en la central esto causó una revolución. Una revolución tal porque los ejecutivos y todos los niveles dentro de Intel supieron transmitir la información suficientemente rápido y darse cuenta de la magnitud, de la trascendencia de esta situación, y supieron cambiar la estrategia de la empresa a nivel comercial y a nivel de cómo iban a ofrecer, a presentar y a analizar las prestaciones de ese procesador que ellos sabían que objetivamente en esa prestación era inferior al de Motorola, cómo lo iban a ofrecer a sus clientes para que fuera más competitivo. Bueno, pues toda esta revolución, cambio de estrategia y cambio de las directrices para los comerciales después de la iniciativa que había dado ese comercial, o la alarma, la lucecita roja que había encendido ese comercial, se hizo en menos de una semana. No lo he dicho mal, en menos de una semana, en menos de 7 días. Esto hizo que Intel repensara, reordenara, reorganizara y reestructurara su estrategia, y la estrategia comercial cambió en una semana, y eso consiguió hacer que Intel por fin se convirtiera en líder en ese segmento y compitiera y ganara
en ese segmento a Motorola con un producto que no era, técnicamente al menos, desde el punto de vista técnico, no era mejor. Uno de los ejecutivos de Motorola, hablando con los responsables principales de este cambio tan brutal en Intel y tan rápido, les dijo, es que somos dos empresas muy grandes, pero en el tiempo en el que vosotros habéis cambiado toda la estrategia, a mí ni siquiera me hubiera dado tiempo a obtener la autorización para un billete de avión a la central, a la oficina central de Motorola. Esa era la diferencia entre una empresa que tiene claro lo que es la velocidad de respuesta, pero no el ir acelerado. Hay que ir ligero, pero no ir acelerado y como pollo sin cabeza. No sentir que vas siempre como un loco apagando fuegos y que todo es prioritario, porque si todo es prioritario, como siempre digo, nada es prioritario. Si todo tiene banderita roja, ojo, porque no tienes las prioridades de verdad claras. Así que acuérdate de este caso de Intel y aplícalo a tu caso particular, porque puedes trabajar de dos maneras. La sociedad nos enseña que cuantas más horas le echas a la semana al trabajo, cuanto más rápido y más cosas en paralelo vayas haciendo y cuanto más activo estés, más productivo eres. Por eso yo hablo de la productividad real. ¿Por qué? Porque la productividad tiene que ser otra cosa, por lo menos para mí, y lo que yo viví en Fórmula 1 y lo que veo en las empresas que tienen más éxito, tanto a nivel profesional como más satisfacción personal de sus trabajadores, que trabajan genial, pero que viven mejor que nunca. Lo que yo veo es que tienen una mentalidad diferente y esa es la productividad real. Al final no es hacer más y más tareas, no es tener tu calendario y todas tus tareas en la aplicación que uses, en Bitrix, en Jira, en Asana, en Trello, en Teamly, en Wix iba a decir, eso es para hacer páginas web, en Rickle, en Monday.com. Al final cualquier aplicación que utilices de productividad no se trata de tenerla toda en verde. Se trata de conseguir los resultados que de verdad te generan satisfacción personal, que te hacen pasar al siguiente nivel, que te hacen crecer mucho más que la competencia, tener un negocio mucho más sólido, poder impactar en la vida de muchas más personas y transformarlas dándoles muchísimo más valor. Bueno, pues al final, aterrizando todo esto, que parece casi filosófico, pero es súper profundo, tú puedes trabajar de manera acelerada, como te vende la sociedad, haciendo un montón de cosas en paralelo, o puedes cambiar y empezar a pensar con el chip, nunca mejor dicho, con el ejemplo de Motorola e Intel, aunque eso eran procesadores, con el procesador, con el chip de la productividad real, que es algo totalmente diferente. Es tener velocidad de respuesta. Y la velocidad de respuesta parte de tener claridad, tener las prioridades claras, eso es tener claridad, tener la mentalidad adecuada en ti y en las personas clave de tu equipo y aterrizarlo en el método que funciona para ti. No se trata de aplicar el último método que viene de Estados Unidos, de Harvard, de Stanford, de cualquier universidad, de Wharton. No se trata de aplicar el último método que está de moda, de las 3 A's, de las 3 P's, de la técnica del pomodoro, de los ciclos ultradianos. No se trata de aplicar cualquier método que de repente esté de moda. Se trata de tener la mentalidad adecuada para adaptar el método a lo que para ti funcione. Porque lo importante son esos principios mentales que yo aprendí en la Fórmula 1 y que es lo que transmito en este vídeo y en todos mis vídeos. Y eso, acoplado con la claridad y las prioridades, es lo que te va a hacer tener velocidad de respuesta. Mucha más velocidad de respuesta que tu competencia. Y recuerda, hoy no tienes que ir rápido, no tienes que ir acelerado, tienes que tener velocidad de respuesta. La claridad te da velocidad de respuesta. Y es que la velocidad de respuesta es la principal variable competitiva hoy en día. Así que espero que este vídeo te haya ayudado para que empieces a tener muchísima más velocidad de respuesta, pero que lo consigas viviendo mucho mejor que ahora.